Como decíamos, el próximo viernes, allí el INTA, conjuntamente con el IAS, Instituto Agrotécnico Salesiano, va a dar una charla técnica Carta de Suelos, que esto es un programa que desarrolla el INTA ya hace tiempo, Ujú. con nuevos datos obtenidos aquí en Viñó, en la estación meteorológica del colegio, ¿no? En Brinkman y también de Villa Trinidad, porque aportaron, a ver, en el pasado mucha gente tomaba datos climáticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo recuerdo, para citar a alguien en primera persona, mi abuelo, que cada vez que llovía tomaba Los datos datos. de la lluvia, y eso Ujú. era, digamos, un tesoro ahora es un tesoro en el tiempo, pero que lo hacían per se para ellos y Ujú. no tomaban dimensiones. Bueno, ha habido personas que tomaron datos, por ejemplo, desde 1912, climáticamente hablando, hasta la actualidad o hasta años recientes estuvieron en vida, y bueno, que fueron aportados, que los tomó el INTA, porque es un aporte riquísimo y un tesoro, si se quiere, también que es invaluable, porque esos datos antes no se recopilaban, no estaban en Internet, ¿no? Así es, los datos de los nonos, como Claro, decíamos. claro. ¿Eh? Lluvia, bueno, temperaturas, algunos Claro, tomaban pues si no, no te temperatura. enterabas. No, Suponete cuando se no. daba una lluvia. Cambio de eh, lunas. Exactamente, Y y hacían un mapa astral sin querer. sí, 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 Sin querer, ¿no? y bueno, todos estos datos hoy por hoy son realmente valiosos. Bueno, decías, Hernán, que la actividad tendrá lugar este viernes a partir de las 10:30 de la mañana, allí en el IAS de Colonia Viñó. Bueno, ayer se brindó una charla, una mini conferencia de prensa que la dieron a conocer, en este caso esta información, Marcela Leiva, la ingeniera a cargo de la Agencia de Extensión INTA aquí de Brinkman, y Gerardo Triunfetti, que es docente justamente allí de Elías. Sobre esta carta de suelos compartimos la nota. Bueno, hoy tenemos a Gerardo Triunfetti del Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Viñón, porque hace desde el año pasado que se inició una actividad junto con el INTA y la provincia, que es la actualización de la Carta de Suelos de la provincia de Córdoba. Nosotros el año pasado recibimos digamos, una solicitud por parte de la provincia del INTA, de la gente que se encarga de hacer las calicatas, los relevamientos de suelo, de distintos puntos en el noreste del departamento San Justo, para hacer las calicatas, que son unos, para la gente que no entiende que una calicata es como si fuese un pozo en el suelo, donde se analiza el perfil, se sacan muestras de suelo, se analizan datos climáticos para actualizar la carta de suelos que está vigente. Entonces nosotros propusimos que uno de los puntos fuese el colegio. Así que bueno, esa es la experiencia que va a contar Gerardo, y que justamente siguiendo en contacto con los profesionales que vinieron, Gerardo se le ocurrió hacer otra jornada en Viñón, y bueno, eso lo va a comentar más en detalle él, porque está más en el tema que nosotros. Esto comienza en el 23, cuando empiezan a realizar la carta de suelo de la provincia, que se hace cada tantos años, se va renovando la carta de suelo. Marcela envía a los profesionales, que es del Ministerio, Maximiliano Pérez del Ministerio de Agricultura, Lautaro Faule y Gianfranco, que son del INTA de Manfredi. Entonces nosotros, como escuela, decidimos, donde estamos haciendo el programa de mejoramiento genético de alfalfa, hacer ahí la calicata, que es un pozo, digamos, de 1 metro por 1 metro aproximadamente, y 1,20 m de hondo, donde ellos estudian todo el suelo, le hacen análisis y nos pasan los productores. Eso se hace en distintos puntos de la provincia, y de ahí generan un estudio de suelo de toda la provincia. En ciertos lugares, me decían los profesionales, que se renueva cada 25, 30 años, en otros lugares cada menos o más. Es un estudio que se hace para saber la calidad y el suelo que tenemos en cada lugar, ¿no? Nosotros en el 23, con ellos ya hicimos una jornada con sexto y séptimo año de la escuela, más algunos profesionales. Y este año también, de la parte de forraje y de cereal y oleaginosas, estamos proponiendo hacer otra jornada con los chicos de sexto y séptimo, y a profesional y a público abierto. ¿Qué va a tener de característica este año? Que cuando estábamos haciendo la carta de suelo en Viñó, los profesionales me preguntan si no había unos datos de clima.
En ese momento nosotros le ofrecemos las precipitaciones. El Colegio de Viñó tiene una casilla meteorológica del año 1985. Funcionó, después se cortaron algunos datos, pero del 97 a la actualidad tiene todos los datos. Entonces, cuando le dijimos nosotros tenemos temperaturas máximas, viento, napa freática de 28 años, eso lo incorporaron toda la carta de suelo. Entonces, como que para Viñó y para el Ariel Giordano, que es el que toma los datos, es como que queda registrado en un documento provincial la escuela con los datos de meteorología. A todo eso conseguimos de la Casa Juan Llaveno datos de precipitaciones de 1923 hasta el 97. También lo incorporamos a la carta de suelo. Y de Villa Trinidad de 1912 a la actualidad. Entonces, es un material muy importante, ¿viste?, para la zona, contar con el clima. Eran gente grande, digamos, que fue tomando datos, por supuesto, no había casilla meteorológica, ha sido tomar datos como se tomaba en su momento, pero son datos muy valiosos para una carta de suelo. Entonces, es como que este año le damos un poquito más de importancia a todo eso. Y lo importante es que la institución queda registrada en la carta de suelo con Ariel Giordano por muchos años. Y eso a nosotros nos gusta, o sea, nos cae bien. Así que sigo manteniendo relación con los profesionales y bueno, nos están enviando todos los análisis de suelo de cada calicata y seguimos en contacto. Sí, es esa. Un ejemplo, esta mañana Lautaro me decía que Marco Juárez, la carta de Marco Juárez la están actualizando ahora y es del 78, o sea, la están actualizando ahora. Y esta zona creo que se está actualizando más seguido, no tantos años, pero es eso, sí, en realidad es eso, se va actualizando continuamente. En realidad esta carta de suelo va a ser presentada en julio. Esto es como un adelanto que se va a hacer en el colegio, porque ellos la están trabajando todavía la carta de suelo. Sí, pero de todas maneras IDECOR tiene mapas Córdoba que cualquiera puede acceder y ahí hay una serie de mapas, inclusive las cartas de suelo que uno las puede observar en el momento y puede descargar la cartografía que necesite. Justamente esta información va a ir a enriquecer, a actualizar la información que tiene IDECOR y que está colgada en la web. Lo que nosotros también le pedimos a Lautaro es si era factible de que incorporen la información de la influencia que tiene la laguna Mar Chiquita, la dinámica hídrica de la laguna en los acuíferos, en las napas freáticas, porque justamente el agua, digamos, subterránea va hacia el este y la dinámica de la laguna va evolucionando porque como es alimentada por ríos, cuando varía el agua que entra a la laguna por el manejo que se hace del río, también afecta la dinámica subterránea. Entonces, le pedimos que si era factible de que puedan traer especialistas que el viernes también hablen del tema e incorporar ese dato al mapa de suelos de nuestra zona. Muy bien, ahí está entonces lo que decía la ingeniera Marcela Leiva y también el profesor Gerardo Triunfetti. Esto va a ocurrir el día viernes, como decía Rubén, desde las 10:30 horas en Colonia Villó.